La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, les da la más cordial bienvenida a este que es el cuarto ciclo de conferencias en línea, Importancia de la Cultura Física en el ámbito escolar, que en esta edición 2023 cambia un poco, ya que ahora tendremos una conferencia por mes, iniciando hoy, en este mes de octubre del 2023, y terminando hacia el mes de abril del 2024. Les vamos a dar un contexto general de los diferentes temas que tendremos y que iremos abarcando a lo largo de estas 7 conferencias, en donde estaremos hablando, obviamente, de la importancia del entrenamiento psicológico, cuestiones también de lesiones en el deporte escolar, la inclusión en el deporte, así como también la nueva escuela mexicana y la educación física. También queremos saludar al maestro Roque Jorge Olivares Vázquez, subdirector de Extensión y Vinculación de esta Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, a quien le pedimos nos pueda compartir un mensaje y declare inaugurado este cuarto ciclo de conferencias. Adelante, maestro. Muchas gracias, licenciado Fierro. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos están siguiendo por Facebook, al maestro Otto, a Milcar por estar con nosotros y apoyarnos en esta aventura que siempre resultan las actividades en línea para los profesores y profesoras del sistema incorporado, particularmente en este caso, a quienes se dedican a la actividad deportiva, a la actividad física. Muchas gracias también al licenciado Fierro y a su equipo por preparar con tanto ahínco como desde hace 4 años estas actividades, que de alguna manera este ciclo de la importancia de la cultura física en el ámbito escolar nació a partir del deseo de hacerles llegar a las escuelas incorporadas de toda la República las actividades que realizamos para que se formen, se actualicen y de alguna manera tengan un espacio de encuentro y de convivencia pues con todas las comunidades educativas a las que pertenecen y también al público en general, porque en este ciclo hemos tenido la fortuna de que no solo se inscriben personas, profesoras y profesores que están en las escuelas incorporadas, sino también de algunas otras instituciones a nivel federal o local de los estados que se enteran de este evento y para nosotros es un gusto porque una de las funciones de nosotros como Subdirección de Extensión y Vinculación es extender lo más ampliamente los logros de la cultura, porque esa es la función para la cual la UNAM nos creó como subdirección, como esta vertiente de las funciones de la UNAM, que es la extensión de la cultura. Y pues en esta ocasión, como ya lo dije el licenciado Fierro, tenemos una nueva modalidad que esperemos ayude a que continúen participando las y las profesores que se inscriben en ellos. En esta ocasión tenemos casi 200 participantes inscritos de 14 estados de la República y que pertenecen a poco más de 77 instituciones del sistema incorporado, además de las instituciones que, como les decía, son federales o pertenecen a la SEP o son privadas y aun cuando no están adscritas a la UNAM, pues les interesan estos temas. Les agradecemos esa participación. Sé que no les va a defraudar como en otros años, porque ya algunos son asiduos asistentes a este ciclo. Y bueno, tenemos, como dicen, temas muy diversos con especialistas muy importantes. No dudo que vamos a aprender todas y todos de ellos. Así es que, pues sin más y dejando el paso para que este evento se desarrolle, les doy la bienvenida. Les agradezco nuevamente su asistencia y pues ojalá sea de provecho para todos. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias, maestro Roque, por sus palabras y gracias también a todas y todos los que se están conectando en este momento a esta primera sesión de nuestro cuarto ciclo de conferencias en línea. Ahora daremos paso a nuestra primera conferencia del ciclo con el
tema Historia, Sociedad y Deporte, a cargo del maestro Otto Ulrike Amílcar Becerril García. Me voy a permitir leerles una síntesis curricular del maestro. El maestro Otto es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Actualmente es profesor del Centro de Estudios del Deporte de la UNAM, donde se ha especializado en temas relacionados con la historia y sociología del deporte. Fue entrenador del equipo de fútbol americano de Pumas CU de 2007 a 2018, siendo sus últimos 3 años, es decir, de 2016 a 2018, el entrenador en jefe de la categoría mayor, donde obtuvo el campeonato en 2017. Ha impartido, entre otros cursos, Historia del Deporte, desde la antigüedad hasta el siglo XXI. El deporte en la era del capitalismo, historia, economía y política, cultura y deporte, las prácticas deportivas en las sociedades de Asia y África, sociedad y deporte, temas centrales de la sociología del deporte. Ha participado como ponente en distintas conferencias relacionadas a los aspectos históricos, políticos y sociales del deporte, así como la historia contemporánea de Medio Oriente. Ha participado en distintos programas de radio y televisión como analista de temas relacionados al Medio Oriente, así como de todo el deporte en general. Y es para nosotros un verdadero gusto y nuestro agradecimiento más profundo, en nombre también de nuestra directora general, la licenciada Manola Giral de Lozano, el que el maestro Otto haya aceptado nuestra invitación y que participe el día de hoy abriendo este 4º ciclo de conferencias. Así que, sin más preámbulos, para mí es un gusto, maestro Otto, poderle ceder el uso del micrófono y adelante, es toda suya. Hola, muy buenas tardes a todos y todas las que se incorporan a esta primera conferencia. Muchas gracias a la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM por invitarme a participar en este ciclo de conferencias y además encargarme esta importante responsabilidad de ser el iniciador. Muchas gracias al maestro Roque Olivares, muchas gracias al profesor Juan José Fierro por la invitación. Y pues bueno, estoy realmente contento de poder convivir y participar aquí con ustedes. Vamos a hacer el título de esta presentación, como ya lo señalaba el profesor Fierro, se llama Historia, Sociedad y Deporte. Y vamos a hacer un análisis, ¿no? Una breve ahí, análisis de qué es primero el deporte, ¿no? ¿Qué entendemos por deporte? ¿Qué elementos integran al deporte? ¿Cómo se ha definido el deporte, ¿no? Porque muchas veces hablamos de deporte y nuestros conceptos no necesariamente están correctos o son muy vagos o hay veces que se confunden, ¿no? Y eso lo escuchamos a diario prácticamente en los medios de comunicación, pero también muchas veces los propios profesionistas, ¿no? Del deporte, pues lo tenemos un poco confundido, y lo digo, lo tenemos porque pues yo mismo, ¿no? Durante muchos años como entrenador, probablemente no me hacía estas preguntas, no lo reflexionaba y después por una u otras condiciones de la vida me llevaron justo a reflexionar y pensar un poco el deporte de manera más crítica y bueno, he llegado a estas reflexiones, ¿no? que presentaremos a continuación. Después trataremos de hacer un muy pequeño esbozo de cómo es que surge el deporte y cuáles son los elementos que van a incidir en el surgimiento del deporte y en esta, pues tal vez yo lo señalo, ¿no? Hasta como pleonasmo de el deporte moderno, en realidad, porque siempre hablamos de deporte, es un fenómeno de la modernidad, pues lo platicaremos más adelante. Y bueno, cerraremos, si nos queda un poco de tiempo, con
algunos señalamientos ahí de cuál es o por qué estudiar el deporte, ¿no? Desde la historia, desde la sociología y en qué nos puede beneficiar tanto a nosotros como entrenadores, profesores, también cómo lo podemos transmitir hacia nuestros propios alumnos, ¿no? No solo deportistas, sino el alumnado en general. Y bueno, pues algunas preguntas, ¿no? Que se pueden responder o que pueden surgir cuando empezamos en la sociología e historia del deporte, ¿no? Pensando en el análisis del deporte desde la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con eso. Creo que las preguntas y respuestas las dejaremos hasta el final. Normalmente no tendría ningún inconveniente que me las vayan haciendo conforme vamos avanzando, pero para darle aquí un poquito más de control y sobre todo como está planteado acá, pues les pido que las vayan anotando ahí y las platicamos al final. O igual si surge ahí algún planteamiento que sientan, que consideren importante ahí intervenir, pues les pido aquí a los compañeros que están ayudando con la transmisión que me lo hagan saber. Y si no, bueno, lo hacemos al final de la charla, ¿no? Como platicaba también un poco con el profesor Fierro, con el maestro Olivares, mi especialidad precisamente es estudios de Medio Oriente. Esa fue mi formación académica, la maestría, mi tesis de licenciatura también fue sobre eso. Entonces, también si tienen alguna pregunta, mi área de especialidad en particular ha sido Palestina, ¿no? He dedicado algunos años a estudiar la cuestión palestina. Entonces no es tema de esta charla, pero si tienen alguna duda o pregunta, también podemos aprovechar y hacer un 2 por 1 en este caso, ¿no? Bueno, voy a iniciar con esta presentación. Les voy a compartir la pantalla. Un segundo. No sé si me tengan bloqueado ya porque estoy intentando compartir la pantalla y me dice que se puede hacer en estos momentos. A ver si nos da acá. ¿No puede compartir todavía, maestro? Permítanme, Sí. tal vez fue mi computadora. Ahí está, Sí, ¿no? ahí está ya. Ya se ve, maestro. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces el título de la ponencia es Historia, Sociedad y Deporte. El nombre, como ya lo mencionaron, Otto Becerril, Otto podemos decirlo, del Centro de Estudios del Deporte. Bueno, me gusta siempre abrir con esta cita, ¿no? Sobre qué es el juego. Y del juego, ¿no? Y dice Tony Collins, uno de los principales, o bueno, yo considero así, historiadores o principales analistas de la historia del deporte, lo hace él desde una perspectiva marxista, hace su análisis del deporte, y esto también lo señalo porque esa va a ser la perspectiva que vamos a abordar, desde esa perspectiva que vamos a abordar el día de hoy. Hay distintas, ¿no?, perspectivas de entender y de ver la historia y el desarrollo del deporte. Yo me inclino por esto y creo que simplemente es una forma, ¿no?, de entenderlo. No es la única y también podemos estar o no completamente de acuerdo. Ahí se las voy a dejar para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y después inclinarse por esa u cualquier otra que pudieran observar, ¿no?, de los estudios culturales o lo pueden hacer desde otras tantas perspectivas, ¿no? Y dice Tony Collins, pocas cosas en la vida diaria han sido tomadas tan en serio como jugar. Y creo que eso, ¿no?, define un poco, con esta cita prácticamente inicia su libro que se llama Sport in a Capitalist
Society. Y justo creo que resume, ¿no?, muy bien un fenómeno cultural, social, político, ¿no? Incluso yo considero que es uno de los fenómenos culturales, el deporte propio, uno de los fenómenos culturales más importantes de la actualidad, sin duda, probablemente el más importante del siglo XXI, lo vemos ahora por todo lo que ello implica, ¿no? Pero esto empieza a cobrar sentido, ya lo veíamos, ya lo veremos un poquito más adelante, desde el siglo XVIII, ¿no? Mediados del siglo XVIII, donde el juego en realidad empezaba a ser una actividad ya más importante y había dejado de ser esta actividad lúdico-recreativa de las sociedades, ¿no? Porque hoy en día también asociamos mucho el juego a las infancias, ¿no? A los niños, al desarrollo de los jóvenes, y en realidad en la antigüedad, y en la antigüedad me estoy refiriendo a la época premoderna, o a los inicios de la época moderna, ¿no? Ya el auge industrial, ¿no? Donde el juego y el deporte empiezan a cobrar mayor importancia, ¿no? Y esta era una actividad que realizaban prácticamente todos, ¿no? Adultos, niños y jóvenes. ¿Qué es el juego, no? ¿Cómo surge el deporte? Pues siempre va a haber este paso previo, ¿no? El deporte se va a convertir, digamos que en la evolución tanto económica, social, política del propio juego, ¿no? ¿Y qué es el juego? Bueno, lo primero a entender es que el juego va a ser universal, ¿no? Eso va a ser relativo prácticamente a todas las culturas y a lo largo de todo el tiempo, ¿no? No va a ser una actividad propia o que se va a asociar exclusivamente a ciertas sociedades, y hemos encontrado, ahí se han encontrado vestigios, pues prácticamente en todas las regiones de la tierra, pues, ¿no? Donde se ha desarrollado algún tipo de actividad, algún tipo de juego, algunos de ellos tal vez, ¿no? Con algunos significados y símbolos más religiosos, ¿no? O con alguna otra función, pero el juego al final ha estado presente prácticamente en todas las culturas y a lo largo de todo el tiempo. Tiene que entenderse en ese sentido, ¿no? El propio juego, no como simplemente como una cuestión biológica, o como un fenómeno biológico, sino más bien entenderse como un fenómeno cultural, ¿no? Que ha estado presente, ¿no? O sea, siempre, va a ser más viejo que la cultura, ¿no? Lo vamos a ver ahorita, justo, ¿no? O sea, también va a ser algo que vamos a encontrar y que es una forma de relacionarse, mezclarse y probablemente de aprender en algunos otros animales, pues bueno, eso lo mismo ha sido justo en el caso de los humanos, ¿no? John Huizinga, ¿no? En su libro Homo Ludens, que va a ser uno de los primeros trabajos académicos ya, que va a voltear y que va a empezar a analizar el juego, probablemente sea el más importante, va a ser que va a abrir este área de estudio, ¿no? Planteaba estas tres etapas del hombre, ¿no? El Homo sapiens, que va a ser el que nos va a diferenciar, como bien lo saben, ¿no? De los animales. Y luego viene el Homo faber. El Homo faber ya es aquel que tiene la capacidad de fabricar instrumentos para poder mejor aprovechar y adaptarse a las condiciones de la naturaleza y de las propias exigencias que tenía para la sobrevivencia, ¿no? Sin embargo, algo que vas a destacar Huizinga va a ser justo el Homo ludens, ¿no? El hombre que juega, ¿no? Y que esto lo va a diferenciar de los animales, no por la capacidad o no por esta habilidad de jugar, sino de cómo va a estructurar el juego y cómo va a inferir en su desarrollo de manera cotidiana, ¿no? Y ahorita vamos a ver justo cuáles son estos elementos que va a señalar el propio Huizinga, que van a diferenciar el juego y sobre todo el juego como un fenómeno cultural, como un fenómeno de nuestras sociedades, ¿no? A el juego
que vamos a ver en los animales, ¿no? Esta va a señalar Huizinga, que va a ser el elemento principal que nos va a diferenciar, ¿no? En Sapiens, pues va a decir, al final no hemos demostrado ser tan inteligentes como nos hubiera gustado o como decimos serlo, ¿no? Y justo hablando de la guerra, pues parece ser que queda bastante claro que no somos tan inteligentes como nos gustaría serlo, ¿verdad? Dice el propio Huizinga, jugar es más viejo que la cultura que presupone una sociedad. Los animales no esperaron a ser enseñados a jugar. Sin embargo, como lo vemos, el juego y el juego dentro de nuestras sociedades va a estar caracterizado por estos elementos que va a señalar el propio Huizinga, ¿no? Es libre, ¿no? O señala que hay el propio juego en realidad, pues es eso, ¿no? Es libertad, que no te constriñe, ¿no? A la vida cotidiana, ¿no? A tus actividades del día al día, ya sea del propio trabajo o de la enseñanza en el caso de los niños, ¿no? Sino va a ser justo este espacio de la propia libertad y por lo tanto pues va a estar separado, ¿no? De la vida real. Y estemos pensando en que el juego no solo es una cuestión de los niños, insisto, creo que cuando pensamos hoy en día en el juego, pensamos en una actividad de las infancias, ¿no? Para aprender a mover nuestro cuerpo, que eso pues, muchos de ustedes seguramente lo saben muy bien, ¿no? Pero después en la edad adulta, en nuestra sociedad, en estas sociedades contemporáneas, sobre todo las sociedades industriales o postindustriales, pues prácticamente se ha quedado fuera, ¿no? Ya el juego, ¿no? Es incluso raro ver a los adultos jugando si no es como este proceso de interacción o de enseñanza con los niños, ¿no? Pero en las sociedades de 1700, 1600, 1800, el juego era una práctica pues muy cotidiana, no solo para los niños, sino para prácticamente todos los individuos, todos los que pertenecían a esta sociedad, ¿no? Entonces pensemos en estos términos. El juego va a ser incierto, contrario al propio deporte, ¿no? En el juego no hay un fin, ¿no? No es agónico, como lo va a ser el propio deporte, sino el juego no tiene un fin, ¿no? Podremos estar jugando sin ningún fin propiamente, ¿no? Hasta que alguno de los participantes se canse o simplemente pierda el interés. Además, el juego va a crear un orden y esto es un elemento muy importante porque esa va a ser un factor determinante, ¿no? En el propio juego. Incluso si ustedes lo piensan, ¿no? Cuando ven jugar a un niño que no está acostumbrado a esta estructura, a estas normas sociales, a la rigidez que exige, ¿no? La convivencia dentro de una sociedad, cuando está jugando aquello que se le haya ocurrido en ese día, en ese momento, inventando su juego, ¿no? Se va a enojar cuando las cosas no son necesariamente como él piensa, ¿no? No quiere decir esto, como lo vamos a ver en el caso del deporte, que esté estructurado, ¿no? Que tenga reglas, ¿no? No me refiero a eso, ¿no? Pero el juego propiamente va a exigir un orden, ¿no? Va a crear este sentido de orden, ¿no? Pues absoluto, que eso no encontrábamos en otras formas de interacción, o no podemos encontrar necesariamente en otras formas de interacción social, ¿no? Y eso va a ser muy interesante. Y bueno, señala Tony Collins, sumado a estos puntos que ha señalado el propio Huizinga, ¿no? Que en el juego podemos encontrar tres puntos importantes, ¿no? Este regocijo físico. Aquí, generalmente, bueno, aquí está haciendo caso principalmente pues al juego como actividad física, ¿no? Aunque también sabemos que existen otra clase de juegos que no necesariamente tienen que estar relacionados a la actividad física, pero en este caso, refiriéndose a ellos, sobre todo, como un paso previo al propio deporte, ¿no? Y en este paso, en este análisis o en esta evolución del propio deporte, ¿no? Vamos a encontrar en ello un regocijo físico. También va a haber una solidaridad de grupo
¿no? Que solemos encontrar cuando se practica este tipo de actividades, ¿no? De juego. Y en realidad se produce o se desarrolla pues por el mero y llano goce, ¿no? El juego en realidad pues no necesariamente, ¿no? No necesariamente es educativo, aun cuando pues muchas veces puede ser utilizado como un buen instrumento para ello, ¿no? Y bueno, como ya lo señalábamos, pues no es agónico y su fin, pues obviamente va a estar en sí mismo, ¿no? O sea, se llama, yo sí que esto es autotélico, ¿no? El fin está en el propio juego y no está afuera de él, ¿no? Y eso, bueno, nos va a dar paso al deporte, ¿no? O lo ponemos como el precursor, el propio deporte, que va a ser una actividad que después vamos a estructurar como sociedad, que muchas sociedades van a estructurar. Pero, ¿qué es el deporte? ¿No? Muchas veces nos lo preguntamos y supongo yo que tendrán ustedes ahí algunas ideas muy rápidas y concisas. Y a mí me gusta siempre iniciar esta charla o cuando hacemos esta presentación o cuando iniciamos este tema, mis cursos que suelo dar, ¿no? Preguntándoles, bueno, justo, ¿qué es el deporte? Ahora mismo no me pueden responder, pero les voy a contar. Lo primero que uno hace, ¿no? Como nos enseñaron desde niños, pues es ir al diccionario, ¿no? ¿Qué dice el diccionario, ¿no? ¿Qué es el propio deporte? Y entonces, la Real Academia Española define el deporte como, y aquí es importante, ¿no? Una actividad física ejercida como juego o competición. Entonces ahí ya nos pone ahí un poquito en contradicción, es uno u otro, ¿no? Ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas, ¿no? Entonces ahí señala actividad física que requiere un entrenamiento y está sujeto a normas, ¿no? Entonces serían como esos tres elementos. Sin embargo, después la propia Real Academia de la Lengua señala que el deporte se puede entender como recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. O sea, prácticamente todo, ¿no? Yo siempre hago este chiste, ¿no? O sea, entonces, pues, fumar un cigarro de marihuana en el bosque, en las islas, pues, al aire libre, y es un pasatiempo y me da placer, es deporte, ¿no? O sea, tiene ese fin, pues en realidad no, ¿verdad? Aquí prácticamente el deporte ya lo abre y lo señala como a cualquier actividad, ¿no? Y creo que ahí empezamos estos problemas de definición y conceptualización de lo que es y lo que queremos que sea, ¿no? La Carta Europea del Deporte define como todas las formas de actividades físicas que mediante una participación organizada o no, tienen como objetivo la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición de todos los niveles. Creo que esta definición se acerca un poco más a lo que nosotros vamos a encontrar o lo que vamos a buscar que se entienda por deporte, aun cuando tiene algunas aquí cuestiones que unas alarmas, ¿no? que nos surgen, no tiene como objetivo la expresión o la mejora de la condición física y psíquica. Yo les preguntaría a ustedes si el deporte en realidad persigue la mejora de la condición física o psíquica, ¿no? Si siempre ese va a ser su objetivo o no, ¿no? ¿Cuántos ejemplos hemos visto que es todo lo contrario, ¿no? El desarrollo de las relaciones sociales puede ser, aunque no necesariamente, ¿no? Con la obtención de resultados a nivel en competiciones, lo cual, pues, eso creo que es innegable. Aquí voy a pasar rápido esta parte. Es importante porque también hay esta pequeña diferenciación, ¿no? Entre deportes y juegos, pero en inglés, ¿no? También muchas veces se hace este señalamiento, ¿no? Sports and games,
¿Y cuál es la diferencia? Y generalmente traducimos sport como deporte, aunque en realidad lo que señala el propio diccionario Merriam-Webster, ¿no? Sobre sport, más bien se va a referir justo a esto, ¿no? Una fuente de diversión, ¿no? Recreación, cuando se refiere a sport. Y es un término, un concepto más inglés, ¿no? Incluso hace referencia al juego sexual, ¿no? A la actividad sexual. Y sport es una forma de referirse a las prácticas o a la actividad sexual, ¿no? Actividad física en la que uno se activa, ¿no? Desarrollada por placer, y una actividad en particular, ¿no? Como un juego atlético. Sería un poco más esta definición, ¿no? Pero ya va a ser hasta una segunda acepción que se va a referir a esto. Y game, por su parte, sí podría ser más parecido a lo que nosotros entendemos por deporte propiamente, ¿no? Una competición física o mental conducida de acuerdo a reglas en las que los participantes en oposición directa a cada uno, ¿no? Y los atletismo organizado podría ser esta última acepción, ¿no? Entonces, también luego muchas veces lo traducimos, ¿no? De esta manera como sport y games, pensamos que sí es un juego, pero en realidad en el mundo anglófono las percepciones y los conceptos no suelen ser necesariamente los mismos a como nosotros los solemos utilizar. ¿Qué entonces vamos a entender aquí por deporte propiamente, ¿no? ¿Y cuáles van a ser estos elementos que van a integrar el deporte? Les preguntaría a ustedes, y creo que si les pregunto, les doy 5 segundos para que lo reflexionen, ¿qué es el deporte? Probablemente todos consideraron, ¿no? El deporte como una actividad física, organizada y competitiva, ¿no? Creo que estos van a ser los 3 elementos que vamos a encontrar tal vez de manera invariable y que siempre van a estar presentes, ¿no? El deporte es una actividad física. Aquí podemos entrar ya si queremos ahí a estas discusiones, ¿no? Que se suele hacer, que se suele plantear sobre ciertas actividades que son consideradas deporte, pero que parecen a primera vista que la exigencia física no es tanto. Y ahorita vamos a ir justo porque a estos otros elementos que yo me atrevo a añadir, a señalar, que podrían ser o que deberían de integrarse en una idea o en un concepto global de lo que es el deporte, pero tienen que cumplir con esta característica física y estas otras actividades que les surge, que les viene a la mente, como puede ser, sé que lo están pensando, que es el ajedrez, por ejemplo, o los e-games, o algún tipo de actividades así que pudiera parecer en principio que su exigencia física no lo es tanto, pues lo mismo también les podría decir al fútbol llanero, ¿verdad? Que aquellos que realizan fútbol llanero, que juegan fútbol llanero una vez cada 15 días y van y simplemente se paran hasta adelante y solo se mueven 10 metros cada que la bola va hacia ustedes, pues tampoco en realidad hacen una actividad física tan demandante, ¿verdad? Entonces, en realidad va a depender de cómo se desarrollan estas actividades, ¿no? Pero lo que sí vamos a coincidir es que va a ser una actividad física, que va a estar organizado, ¿no? Que no sucede en un vacío, ¿no? Ahorita lo vamos a ir hacia adelante y tiene que ser competitivo, ¿no? ¿Qué elementos? Aquí Alan Goodman nos va a señalar 7 elementos, ¿no? ¿Qué elementos son los que Alan Goodman va a caracterizar o va a definir para señalar que estos elementos, estos criterios, ¿no? Que se deben de cumplir para señalar que es un deporte? Y pensando entonces en el deporte como un fenómeno ya, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero pensando en el deporte como un fenómeno de la modernidad, esto es que rompe con estas actividades de la antigüedad que muchas veces nos suelen decir, presentar como si fueran deportes, ¿no? El deporte de la antigua Grecia o los deportes en la edad moderna, en la edad media, los deportes de las justas medievales, etcétera. Y en realidad esos eran
otro tipo de actividades, ¿no? Y yo para discutirlo, para pensarlo, para reflexionarlo, solo referirme a ellos como estas actividades o actividades obviamente físicas, ¿no? Que lo podríamos decir, o como actividades deportivas podríamos señalarlo, ¿no? Pero no necesariamente como deportes, ¿no? Porque el deporte propiamente pues va a ser un fenómeno distinto que va a cumplir con estas reglas. Y Alan Goodman hace esta diferenciación señalando estos criterios que debe cumplir, ¿no? O estos elementos que integran, ¿no? Primero de ellos es que el deporte va a ser secular. Y esto porque el deporte ya no va a estar ligado, ya no va a estar asociado a cumplir ciertas pautas religiosas, ¿no? En ciertos ritos religiosos, ¿no? Como actividades que tienen esta función, ¿no? No es que sean actividades competitivas, no es que estén organizadas en este sentido de ver quién es mejor, sino más bien tenían un fin religioso, ¿no? Como lo podemos ver en los casos de muchas actividades deportivas, ¿no? O de actividades físicas, como en la antigua Mesoamérica, ¿no? El juego de pelota, que siempre, o que muchas veces escuchamos, que es el deporte que practicaban los antepasados prehispánicos, pues en realidad no era un deporte, ¿no? Era una actividad religiosa que cumplía una función distinta a lo que puede cumplir el juego, que lo hemos tratado nosotros de conceptualizar y entender, e incluso después vender como eso puede ser, ¿no? Pero en realidad tenía otro simbolismo, ¿no? Y lo mismo vamos a encontrar un montón de actividades físico-atléticas que por ese mero sentido pensamos que es un deporte, pero en realidad cumplían con funciones religiosas, ¿no? El deporte por sí mismo, lo que vemos hoy, estos chicos que están parados ahí en el campo de fútbol, en realidad no es están separados de la religión, ¿no? Es una actividad completamente secular. Esto no quiere decir que los practicantes no puedan tener una religión, ¿no? Que no puedan dedicarle cada que meten un gol o hacen una buena actividad o una buena acción a Dios, ¿no? Se persignen o alaben a Dios o recen o lo que sea antes del juego, ¿no? O cualquier cosa asociada, ¿no? Pero no es lo mismo a una actividad que está en función de una práctica religiosa, ¿no? Ese va a ser el primer elemento. El segundo elemento que va a señalar Alan Goodman justo va a ser la igualdad. El deporte va a tener esta característica que va a permitir a los individuos que están participando en ella competir dentro de lo que se puede entender como en las mismas condiciones, ¿no? En los mismos términos de competencia, ¿no? Esto va a obedecer a ciertas cuestiones que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Pero la igualdad entre los que participan va a ser uno de los elementos principales, ¿no? Y entonces por eso después la división de categorías, de pesos, de edades y de género particularmente, ¿no? Y eso nos va a llevar, bueno, a otras cuestiones y elementos como lo tenemos hoy en día, ¿no? Son altamente especializados, ¿no? El deporte se va a caracterizar justo por eso, ¿no? Va a romper con esto idea o con el desarrollo de los propios individuos o de las propias sociedades premodernas y todavía en los primeros años de 1600, ¿no? Al inicio de la época industrial, donde los individuos en realidad realizaban un montón de funciones y de actividades y donde la especialización de ciertas actividades todavía no estaba tan desarrollada, ¿no? Y el deporte justo va a exigir eso, ¿no? Una especialización muy crítica, ¿no? Muy precisa respecto de la actividad a la que nosotros nos desarrollamos. Va a existir una regulación, ¿no? Va a haber una racionalización, es decir, se va a entender que el deporte debe estar regido, ¿no? Por un número importante de normas y una pues, estructura
jurídica, digamos, ¿no? Que permita el desarrollo de la propia actividad, ¿no? Las condiciones en las que se debe desarrollar, las fechas en las que se debe desarrollar, cómo se debe desarrollar el juego, ¿no? Cuáles van a ser las condiciones de los participantes, etcétera, ¿no? Todo esto a fin de, pues, darle esta certidumbre que va a exigir el propio juego, y ahora mismo iremos hacia allá, porque mismo, ¿no? Se tiene que dar esta certidumbre. Por lo mismo va a crear una gran burocracia, ¿no? El deporte va a estar integrado por una burocracia que, piénsenlo ustedes siquiera en el nivel más elemental y más básico en el juego, ¿no? Desde el nivel municipal o de barrio incluso, ¿no? O sea, en el torneo de barrio, pues bueno, va a haber una pequeña estructura ahí burocrática que va a ser la responsable de organizar estos torneos, y de ahí vamos a ir hasta la estructura nacional más amplia, o a la estructura internacional, ¿no? Que va a tener característica, ¿no? Que existe una burocracia responsable. La cuantificación va a ser uno de los elementos más importantes, ¿no? Y nuevamente, este va a ser un fenómeno muy de la modernidad, ¿no? Donde todo va a empezar a estar completamente registrado, ¿no? Y se va a llevar este registro, ¿no? De todos y cada uno de los logros que se van alcanzando y que se van haciendo, ¿no? También ahorita vamos a ver qué elementos incidieron en la aparición del deporte. Veremos porque justo la cuantificación va a ser muy importante. Y por último, que va a señalar Goodman, y de hecho así se llama su libro, ¿no? Por eso el libro de Allen Goodman, donde va a tomar estos elementos y después van a ser retomados prácticamente por todos aquellos que estudian la historia del deporte o hacen sociología del deporte. El libro de Allen Goodman se llama del ritual al récord, ¿no? Por eso empezamos con estos primeros elementos, ¿no? Que rompen, ¿no? Va a ser secular, y el último va a ser justo el récord, ¿no? Y esta obsesión que van a tener los individuos con el récord y con la precisión e ir siempre uno más allá, no siempre ser el primero en, ¿no? Esta obsesión que va a ser, pues, muy particular del deporte, y pues después se va a permear en un montón de actividades que desarrollamos de manera cotidiana, ¿no? Pero siempre esta idea, ¿no? De romper el récord, ser el primero, y el tiempo nos va a ayudar ahí a justo ir identificando cuáles van a ser estos objetivos que se van logrando. Después, a mí me gusta ir agregando algunos, ¿no? Justo algunos otros elementos que creo que son muy importantes. No, de ninguna manera contradicen lo que señala Allen Goodman, ¿no? No soy nadie para contradecirlo, pero sí para agregar, ¿no? Tal vez algunos elementos que podríamos ahí ir agregando, ¿no? Están separadas de la vida cotidiana, ¿no? Un poco como veíamos con el juego, ¿no? Pero aquí, cuando me refiero al deporte como separado de la vida cotidiana, me refiero a que las actividades o el deporte propiamente, ¿no? Ya no se parece a estas actividades premodernas, deportivas, ¿no? Que en realidad muchas veces, insisto, ¿no? Llegamos a confundirlas con deporte, pero en realidad no lo es, ¿no? El tiro con arco, ¿no? Que hoy en día se considera deporte, pero en la antigüedad tenía un sentido, ¿no? Era una parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Aprender a hacer tiro con arco. En una manera, pudiera haber, ¿no? Que hubiera ahí cierta competencia, o que se desarrollaran ciertos juegos, ¿no? Pero en realidad, pues era nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Lo mismo correr, ¿no? Siempre señalamos esto, ¿no? Siempre se dice esto, ¿no? No, es que los rarámuris son unos grandes corredores porque pues, ellos corren y bajan y suben de la montaña todos los días y viven a gran altura, entonces ellos son los grandes corredores. Pues una cosa es que en tu vida cotidiana bajes y subas de la montaña porque pues simplemente es lo que tienes que hacer para ir tal vez por agua, ¿no? O ir por comida, o ir a la otra comunidad por alguna cuestión, a practicar, realizar una actividad, ¿no? Organizada,
con una estructura a fin de conseguir ciertos objetivos, ¿no? Es decir, que sea competitivo en estos términos, ¿no? Y sobre todo que estés persiguiendo esto, ¿no? Un récord, que esté medible, ¿no? Aquí no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo hacerlo tal vez más rápido, y habrá uno que sea más rápido que otro, pero hacerlo con el sentido de que son las cuestiones que tienes que hacer en el día a día, ¿no? Y esta va a ser un elemento importante, ¿no? El siguiente, pues es que van a tener un sentido comercial y o mercantil, ¿no? Y esto igual creo que es muy importante porque el deporte va a estar justo, ¿no? Integrado de estos elementos y va a estar muy presente, ¿no? Siempre va a haber alrededor de cualquier actividad deportiva, ¿no? De la actualidad, de cualquier deporte, hay un sentido comercial y o mercantil, puede ser uno y otro o los dos mismos, ¿no? Y piénsenlo en el nivel que sea, ¿no? Prácticamente no van a encontrar ningún ejemplo en el cual esté desprovisto de este sentido, ¿no? Obviamente va a estar rodeado de espectadores, ¿no? Y los espectadores van a ser una parte fundamental dentro de la propia actividad o dentro del propio deporte. No podemos pensar el deporte sin espectadores, ¿no? Insisto, hasta en el nivel eh, más bajo, ¿no? De la estructura, en el nivel municipal, siempre van a estar ahí presentes, ¿no? Los propios espectadores, y si no hay espectadores, pues creo que no hay deporte, ¿no? No existe. El deporte se practica justo para ser apreciado por los propios espectadores, ¿no? Van a ser mediáticos, es decir, va a haber una estructura ahí y la prensa propiamente va a tener un papel muy importante, lo vamos a señalar ahorita más adelante, ¿no? Pero son mediáticos, el deporte tiene esta capacidad, no se tiene que dar a conocer. No solo los espectadores tienen que estar presentes ahí, sino además se tiene que dar a conocer estos resultados. Y pues bueno, creo que en la actualidad todavía, es decir, en este momento de nuestras vidas, gracias a la nueva forma de difusión, ¿no? A través de las redes sociales y el internet y estas plataformas que permiten compartir contenido visual y auditivo también, es muy fácil poder hacerse eso, ¿no? Y se exige propiamente, ¿no? Antes probablemente era más complicado poder observar, seguir algún tipo de competencias, y hoy en día prácticamente el torneo que a ustedes se les ocurra y quieran y tengan en mente, lo pueden seguir gracias a estas condiciones, ¿no? Todos los deportes prácticamente son mediáticos, y no así otro tipo de actividades culturales que pues, en realidad no van a cumplir con estos requisitos, ¿no? Ser mediáticos o que tengan un número importante o un número de espectadores siquiera, ¿no? O de consumidores, pensemos, ¿no? En otros fenómenos culturales. Van a ser espectaculares, ¿no? El deporte justo va a cumplir este requisito, o lo tiene que cumplir, ¿no? Vemos el deporte y el deporte se conforma como tal gracias a la espectacularidad, no es un poco juntando todos estos elementos. Yo siempre los señalo, ¿no? Acá también en las clases, ¿no? Este ejemplo de, bueno, nadie va a hacer o nadie va a observar un torneo de lavado de trastes, ¿no? Yo soy un gran lavador de trastes, ¿no? Eso lo hago todos los días, y hay veces que lo hago más rápido porque pues, por alguna u otra razón quiero apurarme, quiero acabar, quiero ir a hacer alguna otra cosa o tengo que hacer alguna otra actividad, ¿no? Y puede ser que compita conmigo mismo, ¿no? Pero creo que no es muy espectacular, ¿no? Ni creo que va a tener grandes espectadores. Y además, pues efectivamente, eso no está tan separado de la vida cotidiana, ¿no? Por lo tanto, como que no va a ser muy atractivo ahí en ese sentido. El deporte va a tener esta peculiaridad, ¿no? Va a ser espectacular y va a ser muy fácil ser seguido por lo mismo. Además,
este punto, ¿no? que señalábamos, son físicos, pero esta demanda física va más allá de lo recreativo, ¿no? Y va un poco de la mano justo de la espectacularidad, ¿no? Nos asombra la capacidad y el control que tienen los deportistas, ¿no? De poder manejar su cuerpo, ¿no? Y todas estas habilidades de una manera que no cualquiera de nosotros lo puede hacer, ¿no? Podríamos intentar imitarlo, pero al nivel que lo llevan los deportistas, y piensen en el deportista que ustedes quieran y al nivel que quieran inclusive, ¿no? Lo hacen de esta manera muy espectacular y esa demanda física efectivamente pues va a ser una demanda física más allá de lo recreativo, ¿no? Y entonces aquí es cuando pensamos, o cuando les digo, ¿no? Piensen en estos deportes que suelen, el primero que salta a la mente no siempre es el ajedrez, no decir, bueno, no, pero es que el ajedrez en realidad la demanda física no es tanto, bueno, si alguno de ustedes ha practicado el ajedrez a un nivel competitivo del grado de maestro, pues sabrá que eso de la demanda física no es broma, ¿verdad? Para los ajedrecistas a esos niveles, ¿no? Que tienen que tener una buena condición física para poder soportar el estrés y las condiciones que tienen que enfrentar en ese tipo de torneos, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces, lo mismo que señalaba, ¿no? Con el caso del amigo, de la amiga que practica fútbol llanero los domingos, ¿no? Y pues, en realidad la exigencia física pues no va más allá, ¿no? Ahí por eso sería difícil decir, bueno, yo soy un deportista, estaría como en esa cuestión, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está, ¿no? Va a generar este sentido de identidad y de pertenencia y que creo que eso lo tendrán ustedes tal vez muy claro, ¿no? Porque lo ven diario, pero eso es una característica importante, ¿no? Principal, creo yo, ¿no? Dentro del deporte y lo mismo, esta identidad puede ser dentro de la propia comunidad, una identidad a nivel ya más local, nacional, ¿no? De siempre enfrentar el uno al otro y se va a generar este vínculo hacia los propios espectadores, pero también hacia los propios compañeros o frente al otro, ¿no? Frente al rival que nos corresponde, ¿no? Va a tener esta característica, estos elementos que voy a señalar ahorita, no necesariamente creo yo que son fundamentales o son asociados al deporte, pero sí son muy particulares ahí, ¿no? Que va a ser transnacional, estas actividades, estos deportes, el deporte en la actualidad trasciende fronteras, ¿no? Prácticamente los deportes locales muchas veces vemos que no van a llegar o que no se convierten con estas características. No quiere decir eso que todos sean así, ¿no? Y sobre todo hoy con la facilidad que hay de difusión de estas actividades, pues es muy común, ¿no? Que logren esta característica, ¿no? Piensen ustedes si es que han oído hablar y si no, anótenlo por ahí, búsquenlo después, en el Kabaddi, ¿no? Que es un juego que se desarrolló, que se pensó, que se supone que se practica desde hace muchos miles de años en la India, ¿no? Y después se le dio esta forma y se constituyó de tal forma que pudiera ser considerado un deporte, ¿no? Pero ahora es un deporte muy popular en todo el sur y sureste de Asia prácticamente, no es parte del programa de los Juegos Panasiáticos, y pues bueno, tiene una liga profesional en la India, una liga profesional que sigue más gente que la que sigue la NFL, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? A ese nivel, claro, en la India, aunque lo siga el 30%, ya son más seguidores de los que siguen la NFL, ¿verdad? Pero vaya, hay mucha gente que sigue este deporte y ha alcanzado ha roto esta barrera, ¿no? No necesariamente todo un deporte tiene que tener esta característica, pero creo yo que es como uno de los elementos que se empiezan ya a presentar mucho, sobre todo en la época moderna, ¿no? Kabaddi se llama el deporte indio que les señalo. Y bueno, y esta otra característica, pues es que van a ser urbanos, ¿no? Por desarrollo de ciertas actividades que ahorita vamos a ver rápido, voy a irme más adelante, ¿no? Voy a adelantar aquí un poquito.
¿Qué es el deporte? Y aquí justo nada más quiero cerrar, y luego, ¿por qué un poco la importancia de esta discusión y hacia dónde vamos? Porque genera luego muchas confusiones, ¿no? Esto que les voy a decir aquí, que les voy a presentar, son las propias definiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, ¿no? Y esto es lo que nuestros legisladores, que entiendo que hay veces que no saben ni qué están haciendo, algunos de ellos, ¿no? Pero bueno, se avientan y crean una Ley General de Cultura Física y Deporte. Entonces señalan el deporte como toda actividad física organizada y reglamentada, esos elementos creo que estamos de acuerdo, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental. Y aquí ya viene la primera discusión, ¿no? Porque cuántos deportistas nosotros conocemos que su salud no necesariamente está mejor, ni física ni mental, pero bueno, aquí dice que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud. El desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones. Allá como la mitad de la definición, pues bueno, ¿no? Nos surge algunos temas, pero bueno, vamos a dejarla. Sin embargo, después dice que el deporte social, esto es la Ley General de Cultura Física y Deporte, no son mis invenciones. El deporte social, que tiene algunas críticas ahí que ustedes le pueden hacer o que ya habrán hecho seguramente. El deporte social dice, el deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas, sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad de participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación. Entonces, ¿qué encuentran ustedes aquí que salta inmediatamente? Pues que en realidad el deporte social no es deporte, ¿no? O sea, porque el deporte social no puedes tú definir algo y excluir el elemento principal de tu definición. O sea, la definición de actividad física organizada y reglamentada, competitiva, punto. Pero el deporte social es otra cosa, ¿no? O sea, no es deporte. O sea, no puedes decir que el deporte no es deporte, ¿sí me explico? El deporte social no es deporte, pero sí es deporte. Y entonces aquí ya viene o sea, empiezan a surgir un montón de problemas, ¿no? Y un montón de problemas, no solo conceptuales, sino también de cómo establecemos políticas públicas, de políticas educativas, ¿no? Y un montón de problemas ahí que no es nada más una discusión meramente semántica o no es una discusión ahí como, bueno, sí, muy clavada de alguien y no importa, lo importante es hacer actividad física, pues no, ¿no? Porque esto lleva a un montón de confusiones, no solo a los responsables de implementar las políticas de nuestro país, sino pues también a aquellos sobre los que recae, es decir, la población misma, ¿no? O los propios educadores, etcétera. Entonces, definitivamente es importante, ¿no? Creo yo, por eso, en ese sentido, ¿no? Poder señalar qué es y qué no es y ser bastante claros, ¿no? En esto. Y cuando hablemos de ciertas políticas públicas, decir, quiero que la sociedad haga deporte, ¿qué es lo que quiero realmente que la sociedad haga? O quiero que la sociedad haga actividad física o haga ejercicio, ¿no? O sea, sí es importante hacer estos señalamientos y establecerlo claramente, ¿no? Para poder tener una sociedad o poder plantear una estrategia de hacia dónde queremos que sea nuestra propia sociedad, ¿no? Y no nada más dar ideas o dar pasos pues en ciego, ¿no? Y creo que ahí un poco o el porqué de la importancia de tener estas discusiones, ¿no? Ya después viene ahí que es el deporte de rendimiento y el deporte de alto rendimiento. No voy a entrar ahorita ya tanto en esa discusión, ¿no? Y llegando aquí a justo cuáles son los factores determinantes en la aparición del deporte, creo que es importante señalar esto, ¿no? Y vamos a pensar que el deporte justo es eso, ¿no? El deporte va a ser un fenómeno de la modernidad, es decir, se va a presentar después de la época industrial. Las actividades deportivas, ¿no? Que existían, ¿no? Previamente, pues en realidad eran otro tipo de actividad, ¿no? Pero no debemos de confundirlos, creo yo, con juego, ¿no? Esa es mi forma de entender, digo, perdón, con deporte, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué factores van a ser determinantes en la aparición del deporte? Voy a tratar de ir un poquito más rápido para que nos dé tiempo de abarcar todos estos puntos y los que nos faltan ahí por tocar. Pero ¿cuáles eran los factores determinantes en la aparición del deporte?
Primero va a ser la transformación de las grandes urbes, ¿no? Como le señalaba, el deporte se va a volver más bien una actividad urbana, ¿no? Las sociedades rurales, todas las sociedades agrícolas empezaron a mudarse a los centros de población más bien urbanos, y eso exigía que se empezaran a realizar ciertas actividades. Las sociedades rurales, lo podemos ver en la actualidad todavía, ¿no? Sus condiciones de salud probablemente no tengan tanto acceso a un montón de servicios, ¿no? Sobre todo de salud o de propia sanidad, ¿no? Algunas veces las condiciones ahí, sobre todo en nuestros países, ¿no? Como México, ¿no? A lo mejor es más difícil acceder a ello, pero tal vez en algunos otros países del hemisferio norte, donde las poblaciones rurales no están tan olvidadas ni desprotegidas, vemos ver cómo las condiciones ahí de muchos de los habitantes de los individuos ahí siguen siendo, sus condiciones de salud me refiero, suelen ser óptimas, ¿no? Porque pues llevan una vida físicamente activa muy normal, sin que les tengan que estar bombardeando todos los días en la televisión, en el radio, en la prensa, que tienen que realizar deporte, hacer actividad física, ¿no? Porque pues en realidad eso es su modus vivendi, ¿no? El deporte va a ser un fenómeno muy de las urbes, ¿no? Estas actividades que se desarrollaban en los espacios, en los grandes espacios, y también se ajustaban a los tiempos de las propias sociedades agrícolas, pues se van a tener que adaptar a las condiciones de la vida urbana, ¿no? Entonces, el cricket, que era una actividad como juego que, pues, implicaba en los tiempos de la propia vida agrícola, donde a lo mejor no teníamos mucho que hacer en un momento donde no había que estar cosechando o ya había pasado la parte de la cosecha y podíamos dedicar tiempo a un juego, pues en la vida urbana se va a tener que ajustar a estos factores, ¿no? Y entonces el espacio se va a tener que reducir, el espacio me refiero físico, y también el tiempo, ¿no? Porque está adaptado o se tiene que adaptar a otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, ese va a ser uno de los principales elementos. Obviamente va a haber una mayor acumulación de capital. Las sociedades empiezan a generar muchos mayores recursos, ¿no? Sobre todo también con el desarrollo de estos grandes imperios que de pronto encuentran no solo en las rutas comerciales que van a explotar, como son las rutas del sureste asiático y del sur de Asia y el sudeste asiático, también hacia la propia China, ¿no? Pero después van a encontrar en esta región del mundo, en América Central y América del Sur, principalmente, pues una gran fuente de riqueza, ¿no? Pues gratuita, porque no había aquí mayor intercambio, no había exigencia, no, sino un despojo que va a generar una gran riqueza en estos centros imperiales, ¿no? Y estos centros imperiales, esto va a generar un desarrollo económico, ¿no? Capitalista, diferenciado, ¿no? También ahí es importante esta teoría, ¿no? Entonces, no van a ser el mismo desarrollo, esto no va a provocar que de todo el mundo, ¿no? Se desarrolle o tenga de los mismos beneficios, ¿no? Va a desarrollarse de manera distinta, y eso va a generar pues, la acumulación de capital en ciertos sectores, ¿no? Y por eso también la idea de que el lugar donde va a surgir el deporte, pues va a ser Inglaterra, pero no va a ser Inglaterra porque los ingleses sean los más estructurados, como suele pensarse, o porque tuvieron esta gran idea o quisieron poner orden, ¿no? A este caótica actividad que era el juego, ¿no? Sino pues, uno de los principales elementos, ¿no? Desde esta versión, ¿no? Desde esta visión marxista, pues es efectivamente que va a haber esta importante acumulación de capital. Y esta acumulación de capital, pues va a exigir o va a llevar a que los individuos puedan invertir en ciertas actividades. Y entonces estas actividades se van a tener que regular. Y pensemos nosotros en esta imagen que están viendo, ¿no? El box. Entonces tiene que haber una regulación para que yo pueda empezar a invertir en esa propia actividad, ¿no? ¿A invertir en qué sentido o cómo lo pensamos en invertir? Pues en realidad
las apuestas van a ser uno de los principales factores aquí que van a impulsar estas actividades. Ahorita lo vamos a señalar, ¿no? La aparición del reloj y el interés de medir todo va a ser otro factor determinante, porque obviamente el reloj siempre ha existido, esta idea, este afán de medir y de tratar de llevar control, ¿no? Del tiempo, pero en realidad no existía intención, obsesión más bien diría yo, de controlarlo y de llevarlo por segundo. Y eso va a ser un desarrollo propiamente igual ya de la modernidad, ¿no? Es decir, de 1500 para acá, y que va a empezar a volverse popular el reloj, y el reloj ya no como un instrumento pues descomunal y muy de mucha, de una muy difícil elaboración, sino ya va a ser más accesible, al menos para muchos sectores, y ya pensando en 1700 y 1800, el reloj ya va a ser cada vez más accesible, ¿no? Y entonces va a existir esta idea de controlar y de medir todo, y pues eso se va a asociar mucho a la actividad física y el deporte, y también va a hacer que otros no desarrollen, ¿no? El desarrollo del sistema financiero y por lo tanto pues del sistema especulativo, y justo eso, ¿no? O sea, para un pequeño capitalista, ¿no? Un inversor del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Pues prácticamente, ¿no? Señala el propio Tony Collins, ¿no? Era el mismo riesgo invertir en una expedición que venía hacia América para una expedición comercial a América, o bien invertir justo en una pelea de box, ¿no? Pero el box, al final, estos grandes especuladores, estos grandes capitalistas, van a exigir que haya esta certeza, tiene que haber esta certidumbre en la actividad que están desarrollando, ¿no? ¿Y cómo vamos a dar esta certidumbre? Pues tratando de mantener o de establecer ciertos parámetros, ¿no? De ahí es que va a surgir esta cuestión del reglamento, ¿no? Vamos a poder establecer nosotros cuáles son las reglas, vamos a señalar que haya una igualdad entre los participantes, porque si no hay esa certidumbre, pues no tendría ningún sentido apostar, ¿verdad? Salvo aquellos que pues de plano sean masoquistas y que siempre que les guste, por ejemplo, no sé, la Liga Española de Fútbol, y pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque siempre pueden apostar por uno u otro y no hay mayor reto, ¿verdad? Pero la idea es que pues existe esta igualdad y que nosotros existe esta incertidumbre, pero, ¿no? De quién va a ganar, pero saben, hay esta certidumbre de que están compitiendo, digamos, que bajo las mismas condiciones, ¿no? Y entonces aquí era más atractivo, y eso permitía ir invirtiendo en esto, y por eso van a ser estos tres grandes actividades las que se van a desarrollar o como deportes en un primer momento, ¿no? Que va a ser el boxeo, que lo van a practicar por igual hombres y mujeres en un principio, el cricket y, bueno, las carreras de caballo, ¿no? Que también va a ser muy popular, también algunas otras actividades como las peleas de gallos o las peleas con animales, pero no otorgaban esta misma certidumbre que podía reflejar el propio boxeo entre dos seres humanos, ¿no? El siguiente elemento que va a ser muy importante aquí justo va a ser ¿no? Esta filosofía de una sociedad competitiva, y que esto va a ser muy propio del capitalismo, ¿no? Y del desarrollo del mismo capitalismo, ¿no? Y la naturaleza binaria del deporte. O sea, ustedes piensen, imaginen, si podemos suponer, pensar el deporte como como algo que no fuera ganar o perder, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Perdería, al menos en los términos y en la concepción que tenemos nosotros en la actualidad, ¿no? Su propia pues, cualidad, ¿no? Y las pocas veces que algunas actividades o algunos deportes que llegan a terminar, o que tienen la posibilidad de terminar en empate, o cuando se da un empate en alguna competencia, ¿no? En una carrera o en alguna otra competencia, suelen señalarse ahí como
medio romántico, qué bueno, etcétera, pero la mayor parte de las críticas van hacia que no es la esencia del deporte, ¿no? Y ahorita iremos a este otro elemento, ¿no? Pero suele señalarse mucho, ¿no? Y creo que justo surge, ¿no? De esta sociedad que va a demandar, ¿no? Que sea una sociedad ultra competitiva, ¿no? Y ese va a ser uno de los rasgos muy característicos del propio capitalismo y por eso también el propio deporte se va a nutrir mucho y se va a repetir y después va a ser enarbolado como una de las mejores actividades, pero en realidad lo que está haciendo el propio deporte es repetir estas propias prácticas del capitalismo. Algunas veces dicen, bueno, está mal, no sé, no es necesariamente que esté, no, cuando estoy haciendo estos análisis no quiere decir que esté bien o que esté mal, no lo estoy juzgando, simplemente lo estoy presentando, ¿no? Ya después, a opinión personal y subjetiva, pues ya tendré mi propia opinión, ya si quieren la platicamos más adelante. La ley, ¿no? Que era lo que señalábamos, ¿no? La aparición de la ley, cuando nos referimos a la aparición de la ley es que ¿quién dictaba antes en la sociedad, quién dictaba las normas, ¿no? Y también luego suele asociarse mucho eso a los deportes, insisto, estas prácticas deportivas, ¿no? ¿Quién dictaba la ley? ¿Quién era la ley? ¿No? El rey, ¿no? Por la facultad que le había dado Dios, ¿no? Decían ellos, ¿no? El rey era el responsable de dictar la ley, ¿no? Y la ley era incuestionable, ¿no? Había una verticalidad incuestionable y entonces el rey tenía esta capacidad de decidir quién ganaba y quién perdía, ¿no? Lo hemos visto ahí, lo has leído, ¿no? Sobre los gladiadores romanos, que insisto, no es deporte, ni mucho menos, pero pensando en eso, en ese ejemplo, ¿no? Donde el rey podía decidir si cierto gladiador seguía vivo o no, ¿no? Pues en realidad la aparición de la ley va a cambiar esto, ¿no? Ya no van a ser, ya no es una verticalidad, sino en teoría hay un consenso, ¿no? En teoría las normas se establecen por un convenio, ¿no? Por una conveniencia social de qué es lo que mejor nos conviene y nos acomoda a esta sociedad en este tiempo determinado, ¿no? Y ese va a ser uno de los elementos principales. Obviamente, pues la aparición de esta idea, ¿no? Del tiempo libre, ¿no? Porque pues antes el tiempo no estaba constreñido, no existía el tiempo de trabajo y el tiempo libre, ¿no? Pues la actividad cotidiana, pues se desarrollaba, consistía en realizar las actividades para la subsistencia, ¿no? De manera normal, ¿no? O sea, no había un tiempo, los zapateros, artesanos de la antigüedad, pues no tenían su taller y abrían de tal a tal hora, o el campesino no tenía su jornada laboral de 8 horas, ¿no? Pues obviamente no existían las fábricas, ni mucho menos, ¿no? Entonces los tiempos eran distintos, pero con la aparición de la industrialización y de estas pautas de trabajo, ¿no? Pues los tiempos van a existir y entonces va a existir este tiempo que se tiene que dedicar de manera especializada y repetitiva a realizar una actividad laboral y va a existir esta otra idea del tiempo libre, ¿no? Este tiempo que no es dedicado a una actividad propiamente productiva, ¿no? Solemos repetirlo, ¿no? Luego a veces que no estoy haciendo nada productivo, como si fuera una exigencia natural tener que estar haciendo algo productivo y lo repetimos hasta el cansancio, hasta que lo pensamos y decimos, pues bueno, ¿por qué tengo que estar haciendo una actividad productiva, no? Pero bueno, entonces la aparición del tiempo libre efectivamente va a ser uno de los elementos que va a permitir la aparición justo del deporte. Y por último, y muy importante, pues creo que es la prensa, ¿no? Porque la prensa va a ser la responsable de galvanizar el propio deporte, ¿no? La prensa ha existido prácticamente en todas las etapas de sobre todo ya que somos como sociedad, ¿no? Siempre había esta forma de transmitir las noticias y de publicarlas de cierta manera, ¿no? Pero con el desarrollo ya en la época industrial de la prensa y sobre todo, como lo saben, ¿no? Lo recordarán, pues ya el desarrollo de la imprenta y el desarrollo de la propia prensa escrita,
pues va a impulsar de manera muy particular el propio deporte, ¿no? Esta actividad deporte, ¿no? Y aquí a mí me gusta señalar 4 periodos aquí muy rápidos, ¿no? De la prensa y el deporte, ¿no? El primero va a ser la prensa escrita. Y la prensa escrita, ¿qué función tenía? Pues la prensa escrita tenía la función de dar la certeza de aquellos que estaban siguiendo o que eran parte de este deporte, ¿no? Porque tenían un interés económico, ¿no? Porque las apuestas, pues teníamos que saber cuál había sido el resultado, ¿no? No todos podían estar presentes, sobre todo cuando empezaban a desarrollarse ciertas actividades en distintas localidades, ¿no? Donde ya había este acuerdo de establecer estas normas, pensemos en las carreras de caballos o en el propio box, donde ya se establecían estas normas, y estas normas que ya habían trascendido de ser locales y se empezaban a replicar en distintas regiones, pues la forma de dar certeza a estos resultados y yo poder seguirlos, y para cuando cierto competidor viniera a mi localidad y yo pudiera participar en participar, es decir, apostar, que va a ser uno de los fines principales o de los impulsores más fundamentales del propio deporte, ¿no? Que es la apuesta, pues necesitaba yo saber quién era este, ¿no? Porque tampoco era nada más tirar dinero por tirar dinero, ¿no? Era apostarlo con un fin especulativo, pero al final que hubiera una ganancia. Y en la prensa va a generar esto, ¿no? Y después, pues, va a empezar a contar las historias de cómo se va desarrollando. Después, el siguiente paso natural que va a provocarse va a ser la radio. Bueno, antes de llegar a esta parte donde llega la radio, la propia prensa se da cuenta de que pues, puede nutrirse muy bien de la promoción del deporte y va a crear, incluso va a inventar deportes, ¿no? O va a inventar competencias deportivas como puede ser el Tour de Francia, ¿no? Que es uno de los ejemplos más populares, aunque lo mismo va a pasar con un montón de otras disciplinas, ¿no? Pero el caso del Tour de Francia, que a mí me gusta siempre señalar, ¿no? Como es un invento en realidad de la prensa deportiva, pues, en realidad la inventa un periódico que promocionaba o que difundía autos, ¿no? El auto se llamaba el periódico, ¿no? El auto, ¿no? O sea, era un periódico, sí, tenía una sección deportiva, pero más bien promocionaba automóviles, ¿no? Y a fin de vender más periódicos, inventa una actividad, una competencia, un deporte propiamente, ¿no? Lo dicen los propios ciclistas, un deporte completamente nuevo, de estas pruebas de ultra distancia, ¿no? De ultra resistencia, un recorrido, una prueba épica, ¿no? En realidad, en el mejor de los sentidos griegos, ¿no? Épicos, ¿no? De generar toda esta historia y pues qué mejor que contarla en partes, ¿no? O sea, y qué mejor que en el periódico poder ir narrándola en partes. Bueno, así se hizo súper popular y además lo hacían en verano, ¿no? Entonces era muy atractivo narrar una historia en verano y donde la gente llegaba y estaba atenta y bueno, todo lo que existía alrededor de ello, ¿no? Pero también había los propios participantes que veían en ella un escaparate, pues algunas veces para subsistir y era más factible poder obtener algunos recursos participando en estas actividades, ¿no? Y también por lo que iban dándoles de ayuda a lo largo de todo el trayecto que realizar algún otro tipo de actividades que solían ser muy extenuantes, ¿no? Después va a ver este siguiente paso que va a ser la aparición de la propia radio, que se va a nutrir mucho del deporte, ¿no? Porque la radio va a permitir la inmediatez, ¿no? Poder seguir la competencia o la actividad de manera inmediata, ¿no? Al tiempo que está pasando. Ya no me voy a enterar 2 o 3 días después, sino lo voy a poder hacer en ese mismo momento y no voy a tener que trasladarme. Y eso pues va a impulsar poder narrar y poder contar estas historias. La gente va a estar pegada a estos aparatos, ¿no? Y después obviamente va a ser la televisión y la televisión pues va a venir acompañada justo de este elemento muy importante que es la facilidad de observar, ¿no? Y el deporte al final es eso, ¿no? El deporte es muy visual y eso es algo que va a impulsar, pero también la televisión va a tener una exigencia en cuanto a los tiempos que tienen que desarrollarse las actividades. Entonces, la propia televisión
va a ir moldeando un montón de deportes, o prácticamente todos los que ustedes se imaginen, ¿no? Después de esta relación que hemos hecho, ¿no? Y esta interacción con todos estos elementos, pues la televisión va a moldear prácticamente todas las actividades que hemos visto. Y bueno, el último periodo, que es el que estamos viendo, ¿no? Y la aparición del Internet y el desarrollo de estas nuevas formas de transmisión y comunicación, como ya lo señalábamos anteriormente, ¿no? Que uno puede acceder a un montón de actividades, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con el capitalismo, no? Aquí va a haber un cambio cultural, ¿no? Y esto es importante. Aquí va a haber unas nuevas costumbres, ¿no? Eran necesarias justo con el capitalismo. No va a haber un mayor compromiso con el tiempo, como lo señalábamos anteriormente, ¿no? Va a haber una mayor disciplina con el trabajo y una disciplina con el trabajo duro, la sobriedad, una ética y una moralidad nueva, ¿no? Estos elementos, ¿no? Pues van a ser muy replicables en el deporte, ¿no? Este compromiso con el tiempo de adecuarnos a un deporte, o sea, a una actividad que esté constreñida a un espacio temporal, ¿no? Y que tengamos que obtener un resultado en eso, pues va a replicar muy bien cómo se debe de desarrollar la función en una empresa, por ejemplo, en una fábrica, ¿no? O sea, en un tiempo determinado tengo que cumplir con una meta determinada de producción, ¿no? Pues bueno, el deporte va a repetir esto, ¿no? Una disciplina con el trabajo que va a ser muy marcada, ¿no? En el caso del deporte mismo, ¿no? Y una disciplina con el trabajo duro, ¿no? Siempre se va a replicar esto, ¿no? En el propio deporte, ustedes tal vez como entrenadores o como conocedores o como practicantes lo han visto, ¿no? Y se va a exigir la sobriedad, ¿no? Todos estos elementos en realidad pues están muy presentes, ¿no? En el deporte y los replicamos, hay veces que de manera consciente o inconsciente, ¿no? Y pensamos que es el ejemplo de cómo debe ser el buen ciudadano, ¿no? El buen individuo, el buen deportista, y incluso lo contamos así, ¿no? De esta manera va a ser una persona exitosa. En realidad, estas nuevas costumbres pues, van a ser producto de este cambio cultural, ¿no? Que va a exigir con el capitalismo, ¿no? Y aquí se queda también esta naturaleza humana, ¿no? Que en realidad no existe. O sea, esto no esto es un invento, ¿no? Pues un invento social muy del natural, muy del capitalismo, ¿no? Una naturaleza, naturalmente somos egoístas, ambiciosos y competitivos, ¿no? Y se repite, ¿no? Hasta el cansancio y lo repite, pues bueno, el deporte, a veces también señalo, ¿no? Este concepto, ¿no? Como el deporte es el caballo de Troya del capitalismo, ¿no? Porque es muy fácil replicar todas estas ideas, conceptos, eh, que no necesariamente obedecen a una realidad natural, social, sociobiológica propiamente de las sociedades, ¿no? Sin embargo, son muy repetidas de manera luego ya acrítica, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a entender que el deporte debe entenderse justo como esto, ¿no? Como un fenómeno social. Creo que eso nos queda muy claro. Es un fenómeno de la modernidad, ¿no? Es decir, va a surgir con el desarrollo en la época industrial y va a tener su gran auge en la época victoriana y bueno, en la época contemporánea, sin un fenómeno cultural mucho más importante. Está imbricado definitivamente en el modelo capitalista, ¿no? De la misma manera y además tiene un significado culturalmente muy relevante, ¿no? Y creo que eso son unos puntos muy importantes que señalar. Voy a hacer voy a leer este par de citas aquí para ya también ir cerrando, ir terminando esta presentación y dar paso a una serie de preguntas y respuestas, si es que hubiera alguna por ahí, o si no, pues bueno, por terminado la sesión, como digan ustedes acá, ¿no? Y señala Ronald Renson, y esto refiriéndose al fair play, ¿no? Porque también esta idea del fair play, del juego limpio, que existe en el deporte y de algunos elementos esenciales, ¿no? Del deporte. Y señalaba Ronald Renson, el argumento utilizado por la élite amateur era que sí, el deporte era comercializado,
entonces la victoria sería más importante que participar. Y si esto sucediera, el juego ya no sería un encuentro amistoso, sino una lucha seria por puntos en un sistema de liga. Los equipos se convertirían en esclavos de sus seguidores, que estarían más interesados en el éxito que en el fair play. ¿Y esto por qué? Porque cuando hacemos referencia al fair play o cuando hacemos referencia al juego, olvidamos esta parte histórica, ¿no? De qué era el propio fair play. Y el fair play, lo que en realidad promovía era la exclusión de una gran parte de la población, es decir, de prácticamente toda la población, de la población trabajadora, ¿no? El fair play se entendía como que el deporte, ¿no? El deporte ya como se había ideado en la época victoriana, ¿no? 1700, 1800, 1850, fuera solo practicado por los caballeros, ¿no? Por los caballeros me refiero a los gentlemen, ¿no? Que era el sinónimo de amateur, es decir, aquellas personas que desarrollaban, que podían practicar el deporte sin ningún interés pecuniario, ¿no? No había un interés económico. Todos aquellos que lo hacían por un interés económico, en realidad desvirtuaban los principios, los cuales no existían, ¿no? Pero los principios del deporte, ¿no? Porque también había ahí un pequeño ahí rezago o una idea ahí un poco medio filogriega, ¿no? Donde existía esta relación de los antiguos juegos griegos en realidad y querían equiparse a estas actividades, ¿no? La realidad es que pues no era así, ¿no? Y se excluía de esta manera a la gran parte de la población. Ese era el principio, esa era la idea del propio fair play, ¿no? También por eso me gusta aquí señalarlo. Digo, no vamos a ahondar demasiado en eso, pero se los dejo ahí para que lo tengan un poquito, ¿no? Y dice George Orwell, ¿no? Esto ya es mucho más para acá, o sea, sobre todo refiriéndose en su época, el deporte serio no tiene nada que ver con el juego limpio. Está ligado al odio, celos, jactancia, incumplimiento de todas las normas y el placer sádico en presenciar violencia. En otras palabras, es la guerra menos el tiroteo, ¿no? Y eso señalaba Orwell hace casi 100 años, 80 años, ¿no? Y pues bueno, creo que eso es algo que seguimos viendo hoy, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces aquí les dejaría yo justo esto, ¿no? O sea, hay unos elementos esenciales al deporte porque siempre hablamos de la esencia del deporte o suele escucharse, ¿no? No, es que la esencia del deporte no está ahí. Nos va a dar tiempo tal vez de discutirlo, si quieren lo podemos hacer ahora en la sesión de preguntas y respuestas, pero en realidad siempre es como, ¿no? Preguntarnos cuál es en realidad la esencia del deporte, ¿no? Les he hecho un pequeño esbozo ahí, ¿no? Del surgimiento del deporte y en realidad pues, pensar en su esencia, pensaría tal vez más en estos elementos que en otros que suelen romantizarse, pero no necesariamente podemos señalar que estén presentes o que hayan existido, sobre todo en el surgimiento del propio deporte, ¿no? Que pueden estar, que se pueden asociar, sí, pero no sé si necesariamente como elementos esenciales, ¿no? El juego, si no es justo, sigue siendo juego y no es lo mismo con el deporte, ¿no? Insistía, ¿no? Si el niño, cuando estamos jugando, los niños están jugando, pues no están exigiendo que haya justicia, ¿no? Simplemente están jugando aun cuando está ordenado, ¿no? Pero no hay una, pues, en el caso del deporte, pues no es necesario la idea, ¿no? El fair play aquí sería esencia del deporte y pues bueno, eso más bien ya son como preguntas ahí que yo les puedo hacer y que les puedo dejar, ¿no? Precisamente. Y se las dejo ahí, ¿no? Para que ustedes las reflexionen, las piensen, las planteen incluso con sus propios alumnos, ¿no? Porque es necesaria la igualdad en el juego o es más importante competir que ganar, ¿no? O es más importante ganar que competir propiamente, ¿no? Pues bueno, ahí está para la reflexión. Y pues bueno, ya para cerrar, en realidad ya no quiero agobiarlos mucho más. Simplemente aquí algunos de los instrumentos, cómo se puede utilizar la historia y sociología del deporte. Y esto sobre todo se las dejo allí, las planteo porque también es una forma que ustedes como, ya sea que sean educadores físicos, profesores, entrenadores o profesores o profesores de cualquier otra área o no sé, ¿no? Entiendo que aquí puede estar presentes una gran diversidad de
profesionales de la educación. También uno de estos elementos que pueden plantear, que pueden tomar de estas cuestiones que se plantean aquí en esta lámina, pues es invitar ustedes a sus alumnos, ¿no? Sobre todo los que tienen contacto con chicos, chicas de preparatoria o de los primeros años de licenciatura, ¿no? Pues interesarse por la propia área de estudios de historia y sociología del deporte, que creo que en el caso, no creo, estoy muy seguro que en el caso de México ha sido una área pues muy menospreciada, ¿no? O sea, muy olvidada, y pues está ahí, y sin embargo hay un gran interés, ¿no? Yo lo veo ahora que tampoco tengo muchos años dedicándome justo a esta área, desde ahí mismo, ¿no? Y desde ahí mismo lo he notado, ¿no? Como es un área un tanto olvidada, menospreciada desde la propia academia, al menos en México, ¿no? En el hemisferio occidental hay un gran ya desarrollo, pero también es un desarrollo en comparación con todas las otras subdisciplinas de la historia y de la sociología, pues es muy novedosa. Y entonces creo que sí sería interesante ahí promoverla, ¿no? O también, pues como profesores, si en caso de profesores de historia, de sociología, ciencia política, economía, yo qué sé, pues también un instrumento metodológico, ¿no? Para acercarse a ciertos temas, ¿no? El deporte, presentarlo, utilizarlo como herramienta metodológica para acercarse a explicar otros procesos sociales, ¿no? Como la propia Guerra Fría, ¿no? Por ejemplo, explicar a través del deporte, pues es mucho más accesible y atractiva probablemente, o justo la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden utilizarse para estos dos elementos, ¿no? Entonces creo que es interesante ahí, y bueno, pues ahí, esta última, ¿qué preguntas busca responder el estudio histórico sociológico del deporte? Pues bueno, ¿no? Ahí son algunas de las que tengo o de las que se me ocurren aquí dejárselas, pero bueno, ahí van a quedar grabadas en la sesión por si algún día las quieren ustedes repasar y ver, pues las puedan tener. Entonces, pues con esto daría por terminada esta charla. Muchas gracias. Ahí dice en árabe shukran yazilan, o muchas gracias. Muchas gracias, maestro Otto. Sin duda, mucha información y también varios temas ahí para reflexionar, como bien dice usted en esta parte final, porque en el concepto general que tenemos como docentes, y bien dicho por usted, algunos sí muy especializados en la parte de la preparación física, de la educación física, algunos otros que no traemos ese bagaje académico, pero que nos hemos ido desarrollando en toda esta área de la cultura física, sin duda apoya mucho a esta reflexión, a este análisis que hacemos directamente de esta temática. Le agradecemos mucho esta parte, maestro, y ahora precisamente vamos a abrir un pequeño espacio para escuchar las dudas o las preguntas que nuestros participantes y acompañantes desde Facebook tienen para usted, y por ello le cedo yo el micrófono a mi compañera Maxine, quien está en el control de la página de Facebook de la DGIRE, para que le pueda dar a usted esas preguntas y las pueda responder. Adelante, Maxine. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes esta tarde. Bueno, algunas de las preguntas de los asistentes en Facebook son, por ejemplo, Adriana Hernández pregunta, ¿las Olimpiadas no son consideradas deporte? Está apagado su micrófono. Las voy contestando como las van. Sí, por favor. Sí, es que son varias, maestro. Ok. Las antiguas Olimpiadas, si se refiere a los antiguos Juegos Olímpicos o los antiguos Juegos de la edad antigua, de la griega antigua, no, yo no los considero yo, y obviamente pues, no solo soy yo, sino, ¿no?, muchos historiadores del deporte, no los consideran propiamente como deportes, ¿no? O sea, eran principalmente actividades religiosas que se desarrollaban en un marco
de celebración y de rituales, ¿no? Que tenían una función religiosa, si bien sí cumplían con esta idea competitiva, sí había un ganador, evidentemente, pero no en los mismos términos ni bajo las mismas condiciones de lo que podemos entender hoy en día como deporte, ¿no? Y por eso, cumpliendo con estos requisitos que entendemos en la actualidad de un deporte, ¿no? Donde las condiciones sean de igualdad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hubiera esta burocracia alrededor de ello, ¿no? Es por ello que aquellos que reflexionamos, que pensamos en el deporte, sobre todo que lo estudian desde la parte histórica, señalan esto, ¿no? O sea, la antigüedad sí era una actividad física, sí eran competitivas, pero no organizadas en los mismos términos, ¿no? Y sobre todo su finalidad era una finalidad distinta, ¿no? Sobre todo eso, estaba mezclado o con un fin, ¿no? Principalmente religioso, ¿no? De honrar a los dioses, no necesariamente tenía que ser religioso en lo que hoy podríamos entender algo asociado más bien a las religiones monoteístas, ¿no? Entonces, era muy diferente en ese sentido. Claro que sí, muchas gracias. Baldomero Gilberto comenta, desde su experiencia, ¿cuál es el punto clave para que la empresa Televisa lograra manejar a placer el deporte en México? Pues bueno, ahí creo que en ese caso pues, obedece más bien justo a la monopolización de un sistema, ¿no? De un medio de comunicación donde va a crecer como una empresa pues, monopólica, ¿no? Después ya va a aparecer la otra empresa, la otra gran televisora, pero con una participación en un principio incipiente, ¿no? Y esto lo vamos a ver también en otras regiones, en otros países, ¿no? Va a haber estos fenómenos muy similares, ¿no? Por ejemplo, les platicaba el caso ahí del Tour de Francia y el periódico Le Auto, que después se va a transformar al Equipe, pero ellos van a monopolizar durante muchos años hasta que después van a vender los derechos de este deporte, ¿no? O sea, insisto, porque es un otro deporte mismo, ¿no? El propio Tour de Francia, y van a monopolizar y lo van a manejar prácticamente a su antojo. Y el Tour de Francia es, por ejemplo, en suma, pues, el deporte, pues, el evento deportivo más visto a lo largo de todo el año, ¿no? O sea, es el evento deportivo que más espectadores tiene cada año, ¿no? Y bueno, eso pasa en Francia y esos fenómenos han pasado, ¿no? Tal vez en muchos otros lugares. Entonces, pues obedece básicamente a que no había una regulación, a que las compañías televisoras, en este caso Televisa, pues contaban, ¿no? Con el monopolio de la transmisión, del ancho de banda de la televisión. Entonces, eso facilitaba ya después el desarrollo y la explotación de una actividad física, ¿no? Obviamente ha crecido y han tenido que adaptarse, entonces por eso también se han abierto, ¿no? Estas empresas televisivas a poder compartir señales, pero al final siguen siendo o tratan de ser las que mantienen el monopolio, ¿no? Como lo vemos hoy en día. Claro, muchísimas gracias. Como última pregunta, apunté algunas pequeñas dudas de deportes que tienen los asistentes y bueno, básicamente lo que quieren saber es si se considera esto propiamente un deporte, las disciplinas como el toreo, correr autos y el yoga, por ejemplo. Creo que esas en particular, ¿no? Pues justo son interesantes, ¿no? Y entran en esta discusión. Por ejemplo, las corridas de toros, ¿no? Que suelen asociarse más bien, y yo lo encuentro ahí como una práctica más bien cultural,
¿no? Que requiere una gran habilidad, evidentemente requiere una gran condición y capacidades físicas de o sea, de los toreros y toreras, pues, ¿no? Pero justo, ¿no? Carece de este elemento competitivo y no porque estén enfrentando, o sea, no frente al toro, porque pues también hay algunas competencias que se realizan con animales o hacia animales, ¿no? O también así se realizaban en otros sentidos, ¿no? Sino aquí más bien entre los que lo hacen, ¿no? Sino mucho de apreciación, pero creo que si bien pudieran decir ahí que existen ciertas características y condiciones que pudieran decir, este obtuvo, o sea, algún elemento cuantificable, ¿no? Este obtuvo tantos rabos o tantas orejas, etcétera, pero no es el fin mismo, creo, ¿no? De los propios participantes y no es lo que están persiguiendo, ¿no? Sino más bien es un tipo de espectáculo mucho más y sobre todo también eso, ¿no? Respetar ciertas tradiciones culturales. Podemos o no estar de acuerdo con ello, ¿no? Pero eso no es lo que estamos en cuestión, ¿no? Pero aquellos que lo practican justo así lo plantean, ¿no? O sea, como estas tradiciones más culturales que competitivas. Y un poco lo mismo va a pasar con el yoga, ¿no? Que el yoga es una práctica cultural, ¿no? Una forma incluso de relacionarse con sí mismo y con el entorno. Sin embargo, también lo que puede suceder o lo que luego suele suceder con estas prácticas es la deportivización de las prácticas, ¿no? Es decir, tratar de adecuarlo y de configurarlo de tal manera que se convierta en un deporte, ¿no? Eso lo podemos ver ahora, por ejemplo, con el skateboarding en los Juegos Olímpicos, ¿no? Fue aceptado como un deporte propiamente, ¿no? A pesar de que, pues imagínense, ¿no? O sea, los que estén aquí, que estén más grandes que yo, porque yo soy todavía muy joven, ¿no? Entonces yo en los 80 todavía era un niño, pero los que ya eran más o menos jóvenes en los 80, adolescentes, pues el skateboarding era una práctica súper contracultural, ¿no? De resistencia, ¿no? Incluso, ¿no? Que iba en contra de todo eso. Y ahora, pues el deporte, o sea, y el deporte es totalmente lo contrario, ¿no? Es justo en una estructura, ¿no? Muy organizada, muy normalizada, ¿no? Entonces, pues eso es lo contrario, ¿no? O sea, el skateboarding era pues, prácticamente la anarquía, ¿no? Lo mismo pensemos ay, se me fue el nombre de estos chicos que van brincando y de aquí para arriba, para abajo, para arriba, chicos y chicas todo el tiempo. Pero bueno, ahorita lo recuerdo. Pero son estas actividades que al final, ¿no? Surgen en este sentido, ¿no? Más bien con una propuesta contracultural y después son captadas por el propio sistema. Por eso van cumpliendo estos otros elementos que yo señalaba aquí como elementos, colaterales, ¿no? Del deporte, ¿no? Y se adaptan a estas cuestiones, a estas condiciones y se vuelven deporte, ¿no? No así tal vez el automovilismo, por ejemplo, ¿no? Porque el automovilismo es lo mismo, ¿no? O sea, la exigencia física, pues sí es mucho más allá de lo cotidiano, ¿no? O sea, no es lo mismo yo que conduzco todos los días 2 horas debido al tráfico de la Ciudad de México, ¿no? Para los que no son de aquí, afortunados, pero aquí a veces nos podemos aventar un trayecto o mínimo, yo me aviento un trayecto de prácticamente 45 minutos de ida y 45, 50 minutos de regreso todos los días, ¿no? No solo porque no me guste manejar, sino por las condiciones donde yo vivo y todo, pues, no hay de otra forma más que en auto, ¿no? Y suele ser el tiempo. Pero eso no me va a convertir en un automovilista profesional, ¿verdad? La exigencia física, las capacidades físicas que se requieren para el desarrollo, para ser un automovilista, pues, profesional, o un piloto profesional de carreras, pues sí son muy distintas, ¿no? Y además existe toda la estructura, toda la organización, es muy competitivo, etcétera, ¿no? Yo consideraría que sí, efectivamente, pues ese es un deporte por tal, y los otros son prácticas culturales que en muchas ocasiones se deportivizan y se vuelven deportes, ¿no? Como lo vemos ahora con lo mismo con el juego de pelota, por ejemplo, ¿no? Que es una práctica cultural, era una práctica cultural religiosa, no sé, ni siquiera una práctica cultural, una práctica más bien religiosa,
Pero hoy en día, ¿no? Ya incluso existen, ¿no? Ya los juegos prehispánicos, ¿no? Y ya, pero juegos como tal y estructurados con esa idea, ¿no? Es decir, se han deportivizado. ¿Está bien o está mal? Pues no lo sé, ¿no? Ya dependerá de cada quien y si aceptamos que estas prácticas culturales se deportivicen, si es lo mejor, si es lo necesario, si realmente queremos. Hay veces que es bueno para que puedan sobrevivir, ¿no? Porque si no van a ser olvidadas, pero pues no necesariamente debería ser el proceso de todo de actividad, ¿no? No necesariamente las actividades, no los deportes necesariamente es lo mejor como sociedad, pero bueno, a veces también son importantes. Muchas gracias, maestro. Nada más para comentarle que hay muchos saludos y felicitaciones por estas reflexiones en su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Otto, pues nuevamente nuestro agradecimiento por su participación en este cuarto ciclo de conferencias en línea y sin duda queda ahí, como bien decía usted en su última diapositiva, muchas interrogantes, muchas preguntas que cada una y cada uno de nosotros desde la trinchera en la que estamos trabajando, pues podremos ir encontrando esa respuesta que tenemos, obviamente a través de el trabajo docente que estamos desarrollando. Así que para nosotros es un gran privilegio haber contado el día de hoy con su presencia, maestro. No nos queda más que agradecerle también en nombre de nuestra directora general, la licenciada Manola Giralde Lozano. Y para concluir el trabajo del día de hoy, quiero también recordarle a todos los participantes que deben registrar su asistencia a través de el reporte número 1, que va de acuerdo a la conferencia. Hoy es la conferencia 1 o la primera conferencia, y abrimos ya el mensaje ahí en el chat de Facebook. Les están colocando mis compañeras y compañeros el enlace para que puedan ir ustedes directamente a ese reporte. Ahí es en donde ustedes van a llenar la información que les solicitamos y con ello será el registro de su asistencia a esta conferencia. También queremos hacerles la invitación a los participantes a que nos veamos en nuestra segunda conferencia con el tema ansiedad y autoconfianza precompetitiva, que estará a cargo del doctor Rafael Peñalosa Gómez. Y esta segunda conferencia, como les decíamos al inicio, será en el mes de noviembre. Es el 15 de noviembre la segunda conferencia. Obviamente también a través de esta página de Facebook de la DIGIRE, Sí Somos UNAM. A las 18 horas, todas nuestras conferencias serán transmitidas en ese horario. Y bueno, les agradecemos la presencia de todas y todos el día de hoy, al maestro Otto por esta ponencia tan interesante que ha dictado, y que pasen todas y todos una muy buena noche. Hasta la próxima.